terminé de ingresar la gran mayoría, había algunas personas que todavía estaban ingresando, seguramente se sumen algunas más. Ya estamos grabando la clase de hoy, así que bueno, todo va a quedar disponible para quienes se tengan que retirar antes o se les corte la conexión, que a veces sucede. No sé si se suma alguna persona que no ha estado en los 2 encuentros anteriores, que fueron los de la semana pasada. Por las dudas me presento de nuevamente. Mi nombre es Daniela, estoy a cargo de la capacitación. Como les comentaba en las primeras clases, la idea es repasar un poco las cuestiones que tienen que ver con el acceso institucional de SGE. Bien, respecto a lo que habíamos charlado un poco la última clase hacia el final, de que hicieran esta primera actividad de agregar una titulación en los establecimientos educativos que les corresponden. No sé si algunos las han podido llevar adelante o aunque se han podido entrar al sistema y mirar un poco de qué se trata. Si es así, quieren compartir algo, pueden ponerlo en el chat. Si alguno quiere explayarse o alguna quiere explayarse un poco más, puede levantar la mano y abrir el micrófono eh, para ver cómo vienen con esa propuesta. Son las primeras actividades, las primeras incursiones en el sistema que estamos haciendo. Y lo que vimos la clase pasada es gestión de titulaciones, cómo agregar una titulación, y está directamente vinculado a uno de los temas que vamos a ver la clase de hoy. Así que les dejo el espacio si alguno quiere o alguna quiere hacer alguna intervención, algún comentario, si han podido realizar la actividad. Si no, ya arrancamos con el tema. Bien, comenzamos entonces. Recuerden que en el aula virtual, al cual ya todos, todas los que se han anotado tienen acceso, van a ir encontrando clase a clase, además de las grabaciones, material para acompañar las funciones que vamos viendo lunes y miércoles. Eso implica una guía rápida de las funcionalidades que vamos viendo, y una propuesta de actividad que, como les decía, no es obligatoria, pero sí es importante que la vayan desarrollando porque son escalonadas las actividades que les proponemos, porque vamos viendo funcionalidades que van encadenadas una a la otra. Así que si ustedes quieren hacer como el desarrollo de esas tareas dentro del sistema, es importante que cumplan unas para poder después desarrollar otras. Así que bueno, vamos a arrancar. En el encuentro de hoy lo que vamos a ver un poco son estas dos funcionalidades que tiene SGE. ¿En qué consisten? Por un lado, crear secciones, cursos, divisiones, como querramos llamarle, dentro del sistema se llaman secciones. Y por otro lado, agregar alumnos, ¿sí? En el caso de agregar alumnos, vamos a ver lo que es una carga manual. ¿Qué significa esto? No vamos a trabajar ni vamos a ver en este caso lo que serían migraciones o recuperación de información a partir de bases preexistentes o toma de información basada, por ejemplo, en información de las bases de ANSES, sino una carga específicamente manual de los datos personales de un alumno o alumna. Eso es importante aclararlo de entrada porque en la cohorte anterior de capacitación habían surgido esas preguntas. Sabemos que desde el equipo de desarrollo lo están trabajando, pero por ahora lo que nosotros les podemos mostrar desde el equipo capacitador es una carga manual, ¿sí? En el caso de las secciones, es importante que tengan en cuenta un tema fundamental, por eso el orden también de las clases y de los temas que vamos viendo. Para poder crear secciones o divisiones, tenemos que tener agregada por lo menos una titulación, ¿sí? Para las personas que se sumaron recién, que fueron unas cuantas, estamos comenzando la clase, pero no se preocupen que queda todo grabado, así que el pedacito que se perdieron lo van a poder ver. Bien. Entonces, les decía, para crear secciones dentro de un establecimiento educativo, que es lo que vamos a ver hoy, tienen que tener previamente seleccionada una o más titulaciones.
¿Por qué? Porque las secciones se crean vinculadas a una o más titulaciones. Así que eso es importante. Si ustedes quieren hoy por hoy ingresar al establecimiento educativo que tienen, digamos, asignado en ese usuario de prueba que les enviamos por correo electrónico para usar el sistema, en este ambiente de prueba que estamos usando, no van a poder crear una sección si primero no agregaron una titulación. Por eso les preguntaba si habían podido hacer o no el ejercicio propuesto en la clase anterior, porque eso es determinante para que ustedes puedan saber cómo se hace. Más allá de que probablemente en sus espacios de trabajo, por las funciones que ustedes tienen, estas tareas quizás no las van a desarrollar cotidianamente, pero está bueno saber cómo se hacen porque si después se las tienen que transmitir a los directivos y directivas de las instituciones, a veces es más sencillo comunicárselo. ¿Quién había levantado la mano? Si quieres abrir el micrófono, te escuchamos. No sé si era Patricia, ¿puede ser? Bien, si no, seguimos. Pero bueno, recuerden que las actividades que les vamos proponiendo tienen una secuencialidad, como les decía hace un ratito, y que eso les va a permitir a ustedes comprender cómo funciona el sistema para después también poder transmitírselo a los actores institucionales correspondientes. Vamos entonces con la creación de una sección. Entendemos una sección dentro de SG por un agrupamiento de estudiantes dentro de la institución con el objetivo de desarrollar actividades de enseñanza y aprendizaje a cargo de docentes del establecimiento. Eso que vemos ahí es una pequeña captura, ¿sí?, del sistema, entrando a partir del perfil de director o directora, y cómo se ve una lista de secciones existentes en el sistema. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, una escuela que tiene una cantidad de secciones importantes para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de una escuela secundaria. Cuando yo tengo que crear una sección, tengo que completar una serie de datos, como se imaginarán. Algunos de esos datos son de carácter obligatorio, otros no. En este caso, primero tengo que cargar los datos generales de la sección. En estos campos tengo que poner el nombre, una descripción que es optativa, la capacidad total que está entre 1 y 60 plazas o 60 cupos, la fecha de inicio, el turno y el lugar donde se dicta. Sí, esos son los primeros datos que yo tengo que cargar al momento de crear una sección. Los que están marcados con el alfiler rojo son los datos que son obligatorios, ¿sí? Que yo tengo que completar sí o sí, los otros no son obligatorios. Una vez que completé esos datos generales de la sección, tengo que empezar a determinar, por un lado, lo que es la toma de asistencia. Ahí van a ver, después lo vamos a ver en el sistema, pero es como un pequeño repaso. Van a ver que puedo tildar los días en que se toma asistencia en esa sección, agregar más tomas de asistencia o editar esa. Y después ya voy a pasar a la parte de carga de materias y de asociación a una titulación de esa sección, que es la parte donde yo determino a qué titulación o titulaciones corresponde, a qué año de estudio y qué materias o asignaturas va a tener esa sección disponible. Esos datos son de carácter obligatorio, también los tengo que ingresar sí o sí. Bien. Vamos entonces a ver paso a paso la creación de una sección. Yo en este caso estoy en una institución educativa de nivel secundario con un rol de directora, ¿sí? El usuario que estoy usando es un rol de directora, por eso puedo ver esto, que es lo que veníamos viendo en las sucesivas clases que tuvimos. Ustedes tienen el mismo usuario con un rol de director, cada uno y cada una para una escuela distinta de sus respectivas provincias, pero como les comentaba en las clases anteriores, esto lo van a ver un poco más vacío, ¿sí? En función a lo que ustedes vayan agregando, a medida que desarrollemos los encuentros y las clases, va a ir completándose un poquito más y va a tener más contenido.
Entonces, ¿cómo crear una sección? Bueno, habíamos visto que yo en la interfaz, en la pantalla, tengo una serie de menúes, si se quiere, de un lado y del otro, con una serie de opciones o de pestañas a las cuales yo puedo acceder a las funcionalidades. En este caso tengo que entrar a Cursada. Ahora bien, repaso de característica importante que mencionábamos hace un ratito. Yo tengo que tener una o más titulaciones en mi institución para poder empezar a agregar secciones. Entonces, en este caso, recuerdan que nosotros para agregar una titulación íbamos a este menú, a gestión de títulos, y acá vemos las titulaciones que yo tengo asociadas en mi institución. ¿Sí? No sé si a alguno le quedaba alguna duda sobre la parte de agregar titulaciones. Más allá de que no lo hayan hecho el ejercicio, pero ¿les generaba alguna duda o les quedaba alguna pregunta o alguna inquietud al respecto? Pueden usar el chat para contestar, aunque sea, yo para saber si están ahí, aunque sea, y si se entiende o se va comprendiendo lo que vamos viendo. Perfecto. Entonces, en este caso, yo ya tengo no solo una, sino dos, en este caso, titulaciones asignadas. Partiendo de esta base, puedo agregar secciones en mi institución educativa. Entonces voy a ir al menú de cursada, que está en la parte superior, y acá, en este caso, como es una escuela que yo ya vengo usando para hacer pruebas, para hacer, bueno, las guías rápidas que ustedes se van encontrando, tengo contenido en algunas partes. Ustedes van a entrar quizás al establecimiento educativo que tienen asignado y van a ver esto vacío. En este caso yo ya tengo algunas secciones creadas. Fíjense que me dice de qué año son, el nombre de la sección. Hola Patricia, ¿vos estuviste en las clases anteriores? Hola, no, no, hola, sí, mi nombre es Patricia. No, te quería hacer la consulta en realidad, porque nosotros acá manejamos un sistema que, bueno, si bien es cierto, no se me dificulta mucho. Recién acabo de poder acceder porque no podía ingresar con usuario y contraseña, no podía, así que ya lo voy a ver a los dos anteriores, por recién hoy día pude. No es un sistema muy diferente al que manejamos acá. Por eso te pregunto si también las titulaciones están a través del Sistema Federal de Títulos. Las titulaciones se cargan en este sistema Ujú. aparte, en otro Ah, acceso. SG lo que tiene es como dos accesos o dos grandes módulos, si se quiere. Nosotros sí. estamos viendo uno, que es el institucional, que esto es lo que ve el director, directora, secretaria de la escuela. Y después hay otro módulo que no lo vamos a ver en esta capacitación, que se ve en Ujú. otra capacitación, que es el módulo jurisdiccional. En ese módulo es donde probablemente la mayoría de ustedes desempeñará actividades y tareas, porque es donde se cargan las titulaciones, o sea, los planes de estudio, que después todas las escuelas de la jurisdicción trabajan sobre esos planes de estudio o utilizan esos planes de estudio. Donde se determinan cuestiones vinculadas al ciclo lectivo, donde se crean los usuarios y se les asignan los roles, donde se generan eventos en el calendario escolar que afectan a toda la jurisdicción, por decir algunas cosas nada más, ¿no? Claro. Así que todo lo que es, sí. Te pregunto, ¿sabes por qué? Porque generalmente cuando nosotros manejamos un sistema a nivel nación, siempre estamos dependiendo lastimosamente con el tema de las titulaciones, a que, sujeto a que nación nos modifique, por ejemplo, que no nos aparece en la totalidad, digamos, las titulaciones no nos aparecen en su totalidad. Ponele un ejemplo, eh, en arte, forrajería en arte, y aparece solo en el sistema. Y después, cuando vos tenés la titulación impresa, es forrajería en arte y, no sé, una palabra más, que eso ya me modifica. Por eso te preguntaba que estaría bueno, en realidad, hacer la combinación con el sistema federal de título, cosa de que cada provincia pueda sacar la titulación de ahí, porque eso también nos pasa mucho. Manejar una titulación directamente del sistema federal sería mucho unificar, digamos, eso. em,
va a hacer que los títulos en cada provincia inclusive sea un poco más rápido, ¿no? Porque, como te digo, si no es, está bueno, sí está bueno siempre, lo que siempre digo es que está bueno siempre manejar cosas nuevas porque siempre es para mejorar. Si bien es cierto ese sistema, poco lo que escuché hasta ahora, lo que tiene para la carga de inasistencia, que es algo que también iba a preguntar, la carga de inasistencia son mensuales o son semanales. El tema de carga parece que es un sistema que también se va modificando, igual que el sistema que venimos manejando nosotros, pero la verdad que me gusta, pero mi pregunta apuntaba a eso, ¿no? Si que estaría bueno hacer la combinación con el sistema federal de título como para achicar muchas brechas, digamos. Ahí nada más era. Bien. Tema asistencias e inasistencias las vamos a ver próximas clases para ver cómo se cargan y cómo se generan las alertas y los tableros que se generan además a partir de las inasistencias. Sobre el Sistema Federal de Títulos, la titulación, o sea, las titulaciones se cargan por provincia. No sé si está integrado con este sistema que vos decís, porque hay cosas que además todavía están en algún punto en desarrollo. Eh, lo que yo tengo entendido, porque ya les digo, capaz que algunos que ya estaban en la clase, yo no estoy en el equipo de desarrollo del sistema, entonces hay cuestiones sobre las que por ahí están avanzando junto a Tomás y a la gente del ministerio eh, para las versiones que se van a usar en la prueba piloto, que por ahí yo no estoy 100% en tema porque las están trabajando ahora. Por eso les decía lo de las migraciones. Ah, perfecto. Nosotros además estamos usando un ambiente que como es para prueba, quizás tenga pequeñas, no sustantivas, por eso lo estamos usando, pero pequeñas diferencias respecto a los ambientes que van a estar productivos para las pruebas piloto de cada provincia. Perfecto. Así que eso sí. Por otro lado, lo que creo que todavía no está pensado que se use esto es para emitir los títulos directamente desde el sistema. Lo que se pueden generar, por ejemplo, son boletines y planillas de calificación, pero yo no sé a nivel jurisdiccional, por ejemplo, ahora, si se está pensando en emitir directamente los analíticos desde SGE, Ah, ¿sí? Así que ajá, eso ajá. también es algo que yo no te puedo decir con certeza necesariamente si eso va a estar supeditado a, por ejemplo, estos títulos los cargué yo, por eso van a notar quizás errores o cosas que no estén 100% ajustadas a las realidades de cada provincia. Así que eso también tenerlo en cuenta. No necesariamente va a haber una emisión de analíticos hoy por hoy y por lo que vamos a ver en esta capacitación desde SGE, lo cual no quita que no se esté trabajando sobre eso o que no se pueda hacer a futuro. Claro, estaría ideal que la verdad que se puede emitir la constancia de notas. De hecho, del sistema que nosotros estamos manejando, se puede manejar se puede realizar la emisión de constancia de notas de un alumno. ¿Qué es lo que me ha pasado? Como ejemplo, ahí en Buenos Aires me ha tocado de que la escuela de enfermería le han preguntado la constancia, como no tenía el título, me dice, ¿sabes qué? Yo necesito por lo menos De título en una, trámite. claro, pero ¿qué es lo que pasa? No le recibían, no Ujú, le recibían. Entonces, desde acá, desde el sistema nacional que nosotros estábamos manejando también, se le emitió una constancia de notas, ¿sí? Si bien es cierto, no tiene el es el mismo formato que lleva un título analítico, ¿sí? Llámese con las notas, con el espacio curricular, la nota final, ¿sí? La nota ujú, final, la titular, se aprobó la condición, digamos, y el año, ¿sí? ujú, Entonces eso se le emite la escuela con sello y firma del director y la institución se los recibió. De ujú. hecho, inclusive a lo que es la policía de la provincia, hay un instituto de seguridad pública que también, por ejemplo, no le están recibiendo ya el formatito ese que dice, bueno, no adeuda materia. No, me dice, ¿sabe qué? Y muchas escuelas, y ellos ya lo están manejando hace 3 años. Ujú. Obviamente adjuntado al formato a ese formato que sería lo que es un título. Y muchos chicos así pudieron, hasta tanto les llegue el título y pudieron estudiar perfectamente, te digo, ¿no? No quita que están a la espera del título, que luego les llega, obviamente, Sí, sí, lo porque además, presentan, pero no sé en los sí, terciarios, pero en las universidades nacionales por lo menos sí, tenés un sí, límite en sí, el sí, año para tal presentar cual. el título, si no te quedas Sí, libre. de hecho muchas chicas dijeron, "Mo, muchísimas gracias", dice, porque esto nos ha salvado muchísimo.
hasta que no entreguen el título, dice, ya terminé la carrera, son 3 años, dice. Entonces ya terminé, por eso era mi pregunta guiada hacia eso también, pero si vos tenés acceso o la posibilidad de que lo puedan colocar dentro de este sistema, estaría bárbaro, te digo, ¿no? Estaría genial, porque sea un Un sistema mucho más analítico completo. provisorio, decís vos. Un analítico provisorio, sí, o sea, Que sea, o que sea, lo confirma que es el algo equivalente legítimo a lo que decís, a una un constancia de título en trámite, digamos, pero con el exactamente, detalle de asignatura, calificación obtenida y con fecha todo. de... Sí, Sí, todo. Entonces, bueno, va firmado de sí, hecho sale, lo emiten desde el sistema porque sale sin errores, porque previo a esto en la computadora ya lo vas guiando, ¿sí? sí. Entonces ya le Hoy pones los por hoy lo datos, que sí, existe es la posibilidad de generar el boletín de calificaciones, pero es año a año. claro, Eh, Puedo preguntar en todo caso si está contemplada la generación de un certificado analítico que, digamos, recupere todo el historial de notas, por decirlo de alguna manera, eh, sí, del estudiante. perfecto. Sí, y eso sabe que beneficiario totalmente porque, como te digo, ya al salir ya también desde el sistema nosotros cada uno maneja más o menos 90 escuelas y cada una de las escuelas de media, yo te puedo asegurar de que están fascinados con el sistema con el hecho de sacar del sistema una copia sería lo que va a ser su título analítico, ¿no? Porque va a salir inclusive sin errores, sale sin... Entonces tratamos de agilizar, digamos, también y de poder ayudar a la gente de título. Pero bueno, eso era nada más, perdón por la interrupción. No, no, todo lo que tengan para comentar es más que bienvenido. Sí, SGE lo que tiene es la posibilidad de emitir algunos certificados, inclusive algunos que los configuraron específicamente en función a no sé, las becas o subsidios o beneficios específicos, de certificado de alumno regular, eh, los boletines y las planillas de calificación por materia, es decir, simplemente descargar, en vez del boletín con todas las notas de todas las materias, descargar la planilla de notas por materia en el momento del año en que se está, pero este tipo de certificados analíticos, hasta donde yo tengo entendido, no sé si estaban contemplados. Así que bueno, lo tomamos como nota para consultar si se está trabajando en eso y si es posible incorporarlo. Así que Dale. gracias, Patricia. No, No, eso, todas las consultas que tengan para hacer, estamos abiertos. Como les decía, yo no estoy en el equipo desarrollador y no trabajo en el ministerio, sino que soy parte de un equipo capacitador para un poco ponerlos en temas sobre algunas funcionalidades, entonces quizás no les puedo dar todas las respuestas o la información precisa, pero sí recuperar las preguntas que ustedes hagan o las consultas para transmitirlas después. Así que en ese sentido, bueno, gracias por compartirlo también. Bien, retomamos un poco acá. Como les decía, tenemos que tener agregada la titulación o una o más de titulaciones en nuestra escuela para poder empezar a generar estas secciones. A partir de la pestaña cursada. Si nosotros ya tenemos secciones creadas, nos va a mostrar el listado con el detalle de alumnos inscriptos, de plazas disponibles, del turno, de la titulación a la que corresponden. Y también tenemos la posibilidad de crear nuevas secciones. En este caso, a través del botón agregar sección. Hago clic en el botón y acá ya me lleva a este formulario que un poco lo habíamos visto medio rapidito en la presentación, con estos datos y estos campos en algunos casos obligatorios y en otros no. Si yo, por ejemplo, quiero crear una división de segundo año, a ver, creo que tengo creado segundo A. Sí, lo tengo creado. Vamos con segundo B por las dudas para no hacer lío. La descripción es un campo que lo puedo dejar libre o lo puedo completar si deseo. La capacidad total de plazas, que tiene que ser un valor entre 1 y 60. La fecha de inicio y de cierre, que en este caso tampoco es un dato obligatorio. El turno, que sí se trata de un dato obligatorio y en este caso me va a mostrar un listado desplegable con las opciones posibles para el turno. Y el lugar en donde se dicta, si es en el establecimiento específico, si es en otro lugar o en un club deportivo. Luego voy a pasar a la parte de la toma de asistencia.
En este caso, esto yo no puedo editar el nombre, que es la que está precargada por defecto. Sí puedo tildar o destildar los casilleros indicando qué día se toma asistencia o no en esa sección. Puedo dejarlo así también. Y también puedo agregar otro tipo de toma si es necesaria. Fíjense que cuando yo agrego toma, esta me aparece con un candadito porque es la que no puedo eliminar, solamente modificar los días. Y la otra sí puedo agregarle un nombre para identificarla, eh, tildar los días y si deseo por algún motivo eliminarla, puedo hacer clic en esta crucecita y elimino esa toma de asistencia adicional que agregué. Esto obviamente que según cómo lo configure, después al momento de ir a la funcionalidad o a la pestaña de toma de asistencia y querer yo registrar las asistencias de los estudiantes, va a impactar según cómo lo tenga configurado en esa sección específica. Después vamos al detalle del grupo, ¿sí? Acá es donde yo voy a tener que elegir a qué titulación pertenece esta sección. En este caso me va a mostrar todas las titulaciones, bachiller en ciencias naturales y bachiller en ciencias sociales, que son las titulaciones que yo tengo asociadas en mi escuela, ¿sí? Son las que existen, las que yo le dije al sistema que van a existir dentro del establecimiento en este caso. Entonces selecciono esto y ahora voy a seleccionar el año de estudio, ¿sí? Que en este caso el año de estudio es segundo año porque más arriba puse segundo. Y acá me va a mostrar el listado de materias o de asignaturas que están cargadas para ese año en ese plan de estudios específicamente. ¿Sí? Todas las materias correspondientes a segundo año del bachillerato en ciencias sociales y humanidades. ¿Qué tengo que hacer ahora? Porque esto es solamente un listado de materias disponibles, por decirlo de alguna manera. Yo tengo que seleccionar qué materias van a estar integrando esta sección, este curso que estoy creando. Puedo seleccionar una por una, ¿sí? O puedo ir acá abajo a este botón celeste, seleccionar todas y simplemente marcar la totalidad de las materias. Y ahora tengo que agregarlas a mi sección, para lo cual voy a usar estas flechas que ven acá, ¿sí? Entonces hago clic ahí y ya las va a pasar a la otra columna, que es la columna de las materias que yo tengo seleccionadas para mi sección. Si quiero eliminar alguna, simplemente la selecciono y uso esta flecha, ¿sí? Para sacarla. Una vez que tengo seleccionadas las materias que van a integrar mi sección, ¿sí? Ahí se ven. Bien. Ya puedo también asignarles los días y horarios en los que se van a dictar. En este caso, van a ver que cada una de las materias tiene como una botonera en la parte inferior que dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Bueno, hago clic aquí. Y para agregar los horarios en lengua y literatura, me va a mostrar una ventanita emergente donde yo voy a empezar a cargar los datos. Entonces, en este caso hago clic en el botón celeste con el signo más y me va a agregar un renglón. Como yo hice clic en el botón de lunes, por defecto me va a marcar el día lunes, pero lo puedo cambiar. Porque en este caso yo tengo la lista desplegable y puedo marcarlo. Solamente me va a mostrar lunes porque justamente hice clic en ese botón. Entonces ingreso el horario de inicio y el horario de fin, ¿sí? Bueno, acá ya me está marcando error porque justo me quedó. Ahí está. Y lo guardo. Y ya ahí me va a quedar marcado en blanco, no porque el día me quede bloqueado, no lo pueda seguir editando, sino que me va a marcar los días en los que yo tengo cargada alguna información de horario de dictado para esa materia en particular, ¿sí? Yo puedo seguir editando y puedo seguir modificando los horarios, pero simplemente me va a ir indicando con el cambio de color de botón que ahí ya hay información cargada sobre el horario de esa materia. Y de la misma manera procedo. En este caso, me toma por defecto ya cuando yo le voy a agregar el horario, me muestra el horario preexistente, entonces para agregar una franja horaria más, voy a usar este botón. De vuelta, como yo hice clic en el jueves, ya me lo toma como día por defecto, pero si
quiero cambiarlo y en realidad simplemente hice clic por hacer clic en algún día, lo puedo modificar. ¿Sí? Entonces guardo y ahí ya me va a indicar que esos días se va a dictar lengua y literatura. De la misma manera puedo proceder con todos los otros, las otras asignaturas. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero agregar en una misma sección asignaturas de otro año de esa misma titulación? Simplemente voy al año de estudio, elijo el otro año, en este caso, por ejemplo, primero, elijo la asignatura, hago clic en la fecha y la agrego. Me las va a ir agregando siempre al final de todo, así que tengo que ir a buscarlas abajo de todo, pero ahí voy a tener una materia de primer año y una materia de segundo, junto a las materias de segundo, mejor dicho. De la misma manera, si yo en este caso quiero agregar materias de segundo año, pero de otra titulación, tengo que ir a la opción de titulación, elegir, en este caso, la otra que tengo disponible, porque tengo solamente 2 en esta escuela, y ahí me va a mostrar las asignaturas disponibles de esa titulación, que en este caso es Ciencias Naturales, para segundo año. También puedo elegir otro año de esa misma titulación. ¿Sí? Y hago lo mismo, la selecciono, la agrego, y acá abajo me va a quedar. Yo en este caso las voy a eliminar. Pero sepan que esa es una posibilidad. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Crear años o secciones, por ejemplo, de 2 niveles distintos. Eso es algo que por el momento no es posible. Sí ha surgido en otras capacitaciones la pregunta, por eso lo comento, de crear secciones que tengan, por ejemplo, primaria y secundaria o inicial y primaria, en algunos casos particulares. Eso por el momento no es una posibilidad, pero sí se pueden crear secciones que tengan materias de distintos años, de una misma titulación o de más de una titulación, y materias, por ejemplo, de un mismo año, pero de titulaciones diferentes. Eso es una posibilidad. No puedo crear, por ejemplo, un primer grado de primaria que además incluya cosas de inicial, por ejemplo. Eso no es una posibilidad por el momento. Lo aclaramos porque sí ha surgido esa pregunta, pero para que lo tengan presente, en este caso sí se pueden crear secciones que reúnan materias de distintas titulaciones, de la misma titulación o de distintos años, de distintas titulaciones, ¿sí? Son posibilidades que existen. Bien, una vez que yo ya establecí el nombre, la capacidad, el turno en el que se dicta, ya indiqué la cuestión de la asistencia, ya establecí cuáles son las asignaturas que va a tener esta sección, voy a hacer clic en guardar. Ah, se me cerró la sesión en el medio. Oportuno. Y ahora sí voy a hacer clic en guardar. Acá me quedó creada esta sección. Me muestra que es de segundo año, segundo B, que es el nombre que le puse. ¿A qué titulación pertenece? En este caso, solamente a una, tiene materias de una titulación. El turno, los alumnos está en 0 porque yo todavía no anoté ningún alumno. Y las plazas disponibles. Y las acciones posibles siempre van a estar en este botón de menú de 3 puntos, que acá yo puedo ver la sección, editarla, darle de baja, ver cuántos alumnos están inscriptos, y otras cosas que en este caso vamos a ver más adelante, no es que no las vamos a ver, pero por ejemplo yo acá tengo la opción de generar los boletines, crear y ver sanciones, inscribir a los alumnos, hacer el registro de asistencia, bueno, un montón de cosas más. Pero básicamente ese es el proceso a grandes rasgos para crear una sección, ¿sí? Primero tener la titulación o las titulaciones agregadas y después generar los datos principales, la toma de asistencia y configurar la parte de las materias, que ahí tienen un juego para hacer algunas combinaciones si quieren hacer alguna actividad más específica con sus perfiles, como para esta capacitación, pueden hacer el ejercicio de combinar más de una titulación, más de un año en una sección para ver cómo se ve. Que en este caso, creo que en la otra tengo
A ver si les puedo mostrar. Bueno, acá, por ejemplo, esta es otra escuela, que también la estuve usando como un poco de laboratorio de pruebas. Fíjense que las últimas dos son secciones que tienen una, la de primer año C, tiene materias de 2 titulaciones distintas, bachiller en humanidades y bachiller en ciencias naturales. Y la última, vieron que dice primer año, segundo año, quinto año D, tiene materias de varios años. Así es como me lo muestran en el listado para que yo identifique que esa sección va a tener materias de distintos años y de distintas titulaciones. Así se ve, es un ejemplo, pero bueno, en general lo que venimos creando son secciones con una sola titulación y un solo año. Eso es más que nada para que vean que es una posibilidad. Bien. Primera parte de la clase sería eso, crear titulaciones. Crear secciones, perdón. La propuesta de actividad en este caso es que ustedes, ya habiendo agregado una titulación en las escuelas que tienen como usuarios y usuarias en SG, creen una sección, ¿sí? Así que les proponemos que cuando termine esta clase y si lo tienen, si tienen un tiempo y tienen ganas de hacerlo a modo de tarea para el hogar, hagan el ejercicio de crear una sección. Pueden crear más de una, pueden probar con esto que les decía de varios años, varias titulaciones, pero por lo menos crear una sección como para ir viendo y para que después, más adelante, cuando avance la capacitación, tengan a dónde anotar a los alumnos también. Volviendo a los alumnos, ¿cómo agrego a un alumno? En este caso, lo que les decía un poquito más temprano es que no vamos a ver cuestiones vinculadas a migración, que es algo que se está trabajando, sí lo que es la carga manual, es decir, cargar yo a mano los datos de un estudiante. Y en este caso tenemos dentro del sistema una pestaña que administra lo que son los datos de los alumnos, que es información personal, datos de su domicilio, algunos datos familiares, algunos datos de salud, ¿sí? Algunos datos de si percibe algún tipo de beneficio, de beca, de asignación, eso también se puede dejar registrado. Además de todo lo que tiene que ver con la información académica del alumno, de su legajo como estudiante, tenemos todo lo que es la parte de la información personal. En este caso lo que le decía es vamos a ver la carga manual, eso es una captura de pantalla de cómo es el formulario de carga, que van a ver que no es nada dificultoso, sí tener en cuenta algunas cuestiones y algunos datos que son obligatorios y otros que son simplemente para completar si está la información disponible. Puedo agregar además cuestiones que tienen que ver con la cobertura de salud del estudiante, los datos antropométricos, datos familiares, datos complementarios también que se pueden cargar, cuestiones vinculadas a si está institucionalizado o vinculado a contextos de encierro, si percibe algún plan, beneficio o algún tipo de percepción de otro tipo también. Entonces vamos aquí, y en este caso, en vez de ir a cursada, vamos a ir a alumnos. Acá de vuelta, no quiero ser repetitiva, tenemos un listado de muchos estudiantes porque son personas que ya hemos ido anotando en esta escuela. Ustedes lo van a ver vacío, ya se va a llenar de estudiantes mientras vayan haciendo pruebas. Entonces, en este caso, para agregar manualmente un alumno, voy al botón de agregar alumno. ¿Qué me va a mostrar? Esto por un lado para buscar si por DNI o CUIL, que en este caso no lo vamos a ver, sino que vamos a ir directamente al botón de carga manual. Y me va a desplegar este formulario un poco extenso, pero no se preocupen porque hay datos que no son obligatorios. Entonces vamos a arrancar por apellido y nombre. Que en este caso, y a los fines de desarrollar esta capacitación y de hacer estos ejercicios que les proponemos simplemente para ir probando, para ir viendo cómo se siente, les vamos a dejar en el aula virtual unos pequeños recursos para generar nombres, apellidos y DNI ficticios de alguna manera para no usar datos reales si no quieren usar alguna base de datos real,
no afectar los datos personales de ninguna persona que exista genuinamente, entonces usar generadores aleatorios de nombre, apellido y DNI, así que vamos a trabajar con eso. Eso es lo que usamos nosotros. De hecho, todo ese listado de personas que ustedes ven son nombres, apellidos y documentos generados aleatoriamente que no responden a ninguna persona real. Yo en este caso usé eso para usar en este ejemplo. Entonces vamos a cargar un apellido y un nombre, seleccionar el tipo de documento. En este caso se puede indicar que no posee o está en trámite, así que en ese sentido, si no cuentan con el número de documento, no se preocupen porque ya cuando yo marco en trámite o no posee, este campo se puede, digamos, se bloquea y no me pide obligatoriamente que cargue el número. En este caso sí lo vamos a cargar, pero bueno, hay uno generado de manera aleatoria y una fecha de nacimiento. En el caso de la provincia de nacimiento, bueno, se suponía que había que se podía buscar y ingresar letras y que te tire el resultado, pero eso creo que todavía no lo arreglaron, así que es una posibilidad que no funcione. Bien, estos datos entonces que veníamos cargando, que son como los datos principales, sí son de carácter obligatorio, como van a ver. Esto en este caso se estaba también evaluando. Por ahora yo no tengo precisiones, el tema de incorporar el campo de género y ampliar un poco la información referente a la identidad de género. Por ahora está así, o sea, el sexo tal como figura en el documento de identidad, falta la opción no binaria, pero por ahora está así. Digo, sé que es una consulta porque de hecho nos ha sucedido en capacitaciones anteriores que en algunas jurisdicciones tienen por parte de los alumnos y las alumnas planteos respecto a la identidad de género y a ser registrados de otra forma. Así que bueno, sabemos que es una preocupación y una necesidad también de que el sistema refleje esas identidades. Por ahora está puesto de esta manera. En este caso ya empezamos con información que no es de carácter obligatoria. El estado civil, que obviamente que en la gran mayoría de los casos quizás no corresponde, pero bueno, está ahí el campo, no hace falta que lo completen. Número de teléfono y correo electrónico. Domicilio, se pueden agregar varios domicilios, obviamente teniendo en cuenta que hay niños, niñas y adolescentes que tienen más de un domicilio o conviven con distintos familiares, así que eso se puede agregar varios. Los datos obligatorios cuando agrego el domicilio es el tipo, si es principal, secundario, postal, laboral, país, provincia y localidad, y la fecha de alta, pero sepan que eso es información que se puede agregar. Los datos de la obra social también los puedo ingresar, el nombre, el número de afiliado, el número de emergencia, la fecha de inicio y fin de vigencia. Datos de salud también puedo agregar, los datos antropométricos, estos siempre son datos no obligatorios, son simplemente campos de información que se pueden agregar si desde el establecimiento los necesitan, los piden y les interesa tenerlos registrados. De la misma manera, los datos familiares, el número de quid o quid de ese adulto responsable sobre el cual se van a informar los datos, el tipo de relación de parentesco, el máximo nivel educativo que tiene esa persona, si puede o no retirar al niño, niña o adolescente del que se está llenando este formulario y la fecha en que se actualizó esa información en el sistema por parte de la persona que lo está cargando. Después los datos complementarios que tienen que ver con las discapacidades. Este es el listado que existía, también hubo algunas consultas en capacitaciones anteriores sobre este listado, es el que existe en este momento, pero bueno, lo mismo, si detectan algún elemento que quizás tendría que estar agregado, está bueno que lo comuniquen o que lo informen, aunque sea a través de los foros del aula virtual o lo que fuera, porque bueno, puede ser que esté faltando algo. Si cuenta o no con un docente integrador y la fecha de inicio y la fecha de fin.
Después la pertenencia a la comunidad indígena, si se reconoce o no como perteneciente y a cuál, y si habla o no esa lengua. Si está institucionalizado en contexto de encierro, y en este caso indicar el tipo de institución en la que está, la fecha de inicio, que es un campo obligatorio, y la fecha de fin. Surgió también en otras capacitaciones preguntas respecto al tema de discapacidad. ¿Por qué estaba la fecha de inicio como obligatoria? Bueno, es un dato que hoy por hoy está como obligatorio la fecha de inicio, en algunos casos cuando son cuestiones que tienen que ver con, o sea, que no hay una fecha de inicio detectable, sino que es una discapacidad que tiene la persona desde que nace, simplemente se pone la fecha de nacimiento. Y después lo que tiene que ver con planes y servicios, y en este caso definir el tipo, la descripción, que está también cargado en un listado predeterminado. Si identifican que hay algo que puede estar faltando, también pónganlo o comuníquenlo a través del foro, que yo recojo esa observación y la transmito al equipo de desarrolladores. Y también las fechas de inicio, en este caso, como obligatoria. Una vez cargada esta información, como ya les digo, es mucha información la que se puede cargar. Si ustedes ingresan, lo van a poder ver en más detalle. Yo hice simplemente un repaso de lo que no es obligatorio para no aburrirlos, pero toda esa información la pueden ir analizando, la pueden ir viendo en más detalle y viendo también si identifican que alguna cosa está faltando. Pero una vez que está cargado todo, es decir, lo obligatorio y lo optativo, aquello que deseen cargar, se guarda. Y me va a aparecer esta advertencia que sí es importante tenerla en cuenta, porque una vez que el director o directora carga los datos personales de este estudiante y los guarda, hay cosas que ya no se pueden modificar. El nombre y el apellido, la fecha de nacimiento, el DNI, no los puedo modificar. ¿Se pueden modificar dentro del sistema? Sí, pero es un usuario particular con unos permisos especiales que tiene que acceder desde el acceso jurisdiccional para modificar esos datos personales. Yo como directora del establecimiento, si me equivoqué en el nombre y el apellido y ya lo guardo, no lo puedo volver a modificar. Así que eso es importante tenerlo recontra chequeado antes de terminar de guardarlo y confirmar la información definitivamente. Los otros datos sí, los puedo editar. De hecho, acá me guardó la alumna, que está marcada en amarillo, porque no está anotada en ninguna titulación y en ninguna sección, entonces no está escrita en nada, por eso la marca en amarillo. Y si yo voy a los 3 puntos, puedo ver los datos de este estudiante y modificar, ¿sí? Puedo ingresar información en estos campos, puedo seguir agregando datos familiares, complementarios y esas cosas, pero si yo quiero hacer clic acá y cambiar el apellido, ya no lo puedo hacer. Entonces es importante tener esas cositas en cuenta porque son datos que no es que es imposible modificarlos, pero implica una serie de pasos y un usuario autorizado para hacer esa modificación, que no es el director o directora de una escuela, sino otro tipo de agente con otro tipo de permisos.